Bien, Debs, vamos a comenzar con las clases. Entonces, en esta sección lo que vamos a hacer es ir creando algunas clases hablando sobre la sintaxis básica de C Sharp y vamos a arrancar nuevamente partiendo de lo que es el punto de entrada de nuestro proyecto. Para este caso podemos ir analizando desde la parte superior. Aquí, por ejemplo, todas estas líneas de código están incluyendo espacio de nombres dentro de lo que es nuestro código para poder utilizar funciones, clases, colecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estas que están en gris, estamos importando ciertas funcionalidades para trabajar dentro de nuestro programa, pero estas en gris no se están utilizando. Por ejemplo, yo le puedo dar botón derecho y si estas de acá yo no las estoy utilizando como es este caso, le damos clic en donde dice Remove and Short Usings. De esta manera nosotros estamos dejando únicamente los espacios de nombre que vamos a utilizar. En este caso, cuando estamos utilizando la sintaxis using system, el system incluye espacios de nombres dentro de nuestro programa, los cuales ya incluyen definiciones de clases fundamentales para trabajar, por ejemplo, con tipos básicos, colecciones, archivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Al igual que acá, por ejemplo, el System WinForms ya nos permite trabajar con formularios e interfaces gráficas. Si bajamos un poquito aquí, tenemos esta línea de código donde tenemos Internal Static Class Program. En las últimas versiones de C Sharp, cuando nosotros creamos una clase, por defecto le pone el accesor internal, que en este caso es un accesor no definido. Nosotros podemos ponerle, por ejemplo, public, y de esta manera ya estamos definiendo un accesor de tipo público. Por defecto el código viene así con internal en las últimas versiones de C Sharp, ¿vale? En este caso nosotros podemos dejarla como public, como private, como static o protected, etcétera, etcétera. Y aquí lo que estamos definiendo es simplemente una clase llamada program, que en este caso nosotros hay que entender que todo el código que escribimos en C Sharp, todo debe estar dentro de una clase o interfaz. Es por eso que todo este código acá está dentro de una clase, porque fuera de tal no lo podemos utilizar, ¿vale? Aquí más abajo tenemos el método que está dentro de nuestra clase, que como ya les mencionaba yo, es el método de entrada, que al igual que en Java, todo C Sharp, todo programa C Sharp tiene un punto de entrada. El origen de todo es este método main. Para este ejercicio nosotros estamos definiendo o estamos viendo un método de tipo estático con la palabra reservada void, que ya sabemos que void significa que este método no va a retornar nada, simplemente va a realizar una o varias actividades, pero no va a retornar nada. Y acá lo que estamos especificando es que se ejecute nuestro formulario número 1. Bien, entonces dejamos hasta aquí. Ahora vamos a brincar, por ejemplo, hacia abajo. Aquí mismo lo vamos a hacer, lo podemos hacer en cualquier otra parte, pero vamos a hablar de los comentarios. En este caso tenemos diferentes formas de trabajar con comentarios. Por ejemplo, yo puedo poner aquí un comentario debajo de la línea donde estamos ejecutando el formulario con diagonal, diagonal. Esta es una forma de definir un comentario. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir ejecución del formulario principal form 1. Esto sería una forma de definir un comentario. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos generar un comentario de múltiples líneas, pudiéramos hacerlo al igual que, por ejemplo, en otros lenguajes. Abrimos diagonal, asterisco, ponemos asterisco y cerramos la diagonal. Todo lo que esté dentro de asterisco, diagonal, o mejor dicho, diagonal, asterisco, asterisco, diagonal, se considera como un comentario de múltiples líneas. Por ejemplo, yo puedo decir acá, este es un comentario de múltiples líneas, ¿no? Por ejemplo, esto sería un comentario en múltiples líneas. De esta manera, por ejemplo, nosotros si queremos hacer comentarios dentro de los métodos o de las líneas de código que vayamos escribiendo a lo largo del desarrollo de nuestra aplicación, podemos hacerlo en una sola línea con doble diagonal, o lo podemos hacer en múltiples líneas de código. Bien, entonces miren, vamos a dejar hasta aquí.
Ahora, yo lo que voy a hacer es que esta línea de código va a hacer que mi formulario se ejecute. Por tanto, yo me voy a ir a mi formulario para en ese formulario trabajar con otro código. Pero antes de llegar a ese formulario vamos a probarlo primero aquí para que ustedes vean. Antes de que se ejecute ese formulario, podemos ver lo que viene siendo la declaración de variables y tipos de datos. Ya sabemos todos que en el lenguaje de programación tenemos diferentes tipos de datos que para eso definimos entonces las variables y sabemos que las variables ocupan un espacio en la memoria. Entonces, por ejemplo, en C# tenemos algunos tipos de datos. Vamos a definir uno. De hecho, vamos a utilizar los comentarios. Por ejemplo, tipo de datos, tipo de dato entero. Vamos a dejarlo así, perdón. Entonces, para definir una variable en C#, primero definimos el tipo de dato que va a almacenar. En este caso, yo le voy a decir aquí a mi editor que voy a definir una variable de tipo entero. Para ese entonces partimos del tipo de dato que será int y seguido del nombre de la variable. Por ejemplo, yo puedo poner mi entero y de una vez yo puedo asignarle un valor, por ejemplo 10, punto y coma. Aquí en C# es importante recordar que todas las líneas de código deben de finalizar en punto y coma. Acá, por ejemplo, si ustedes pueden observar, me marca un subrayado en verde donde dice que la variable mi entero es asignada pero nunca se ha utilizado, o hasta esta línea de código no está siendo utilizada. Eso es ese subrayado verde que está en la parte inferior del nombre de la variable. Si ustedes observan acá, int es una abreviación de system.int32. Aquí, si ustedes alcanzan a apreciar, gracias a que estamos importando el espacio de nombre system, ya podemos utilizar este tipo de dato que es un entero. En este caso, por ejemplo, si yo pulso control barra espaciadora, van a ver ustedes que acá ya me está dando, por ejemplo, esta es una abreviación de int 16, 32, 64, intptr. Por ejemplo, si yo digo que es un int32, también lo puedo hacer perfectamente, pero una forma de abreviarlo sería, por ejemplo, int. ¿Vale? Vamos a ver otro tipo de variable que sería, por ejemplo, la variable double. Y acá le puedo poner mi doble, le voy a poner así. Y acá la característica de los double es que tienen, por ejemplo, un número decimal. Acá, por ejemplo, el editor me está sugiriendo un 10, pero yo puedo ponerle, por decirlo, 10,99. Y también me está el editor, a través del IntelliSense, me está recordando que esta variable todavía no se está utilizando, a pesar de que ya se le asignó un valor. Esta sería una forma de definir un tipo doble. Ahora, por ejemplo, si yo aquí le pusiera .5, me está marcando un error. Vamos a ver qué dice. Dice que la representación de un valor doble en un tipo flotante, en este caso, no podemos convertir un valor de tipo double, aquí nos puede decir, a un tipo entero. ¿Vale? En este caso, aquí nos está dando explícitamente y claramente cuál es el error que está sucediendo y nos pone en color rojo. Por ejemplo, acá nos da, por ejemplo, también una sugerencia de cómo podemos aplicar una solución, un fix rápido. En este caso, nos está diciendo que podemos aplicar esta sintaxis de aquí. Pero con la práctica, normalmente ustedes se van a acostumbrar a utilizar el tipo de datos en sus variables dependiendo del valor que van a utilizar, calcular, mover, transferir, etcétera, etcétera. Este sería, por ejemplo, tipo de dato doble. Vamos a ver otro tipo de dato que sería, por ejemplo, carácter. Vamos a ver un tipo char. En ese caso lo definimos el tipo de dato como char. Y acá le puedo poner, por dar un ejemplo, mi letra, ¿no? Mi letra, y acá le puedo asignar yo, por ejemplo, la letra de A. O le puedo poner la letra de L, de Luis Faz, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso estamos definiendo un carácter y el tipo de dato es un char. Bien, vamos hacia abajo definiendo otro tipo de dato que, por ejemplo, nos faltaría el boolean o el valor booleano verdadero o true, que sería, por ejemplo, cierto o falso. ¿Vale? Así lo conocemos normalmente cuando estamos trabajando con lenguajes de programación.
De igual manera acá vamos a poner bool, que sería una forma de abreviar, igual que en el int. Acá tenemos por ejemplo bool, y acá le pondríamos mi booleano. Y le ponemos un valor de una vez, que puede ser por ejemplo true. En este caso, si yo pongo el mouse encima de bool, ustedes pueden apreciar también que acá viene estructura system.boolean, que esto sería una abreviación. En lugar de utilizar la palabra completa boolean, podemos utilizar simplemente bool, al igual que en otros lenguajes, sí, una forma abreviada y corta de definir un valor booleano. Pueden ver ustedes acá que nos dice que es una representación de un valor booleano, que puede ser true o false value, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora un tipo de dato que es el más utilizado, que es el string, que sería por ejemplo una cadena de texto. Entonces para acá vamos a definirlo como un string y vamos a ponerle aquí mi texto. Y mi texto de una vez también le voy a poner un nombre, que por ejemplo puede ser un coche. Puedo ponerle cualquier texto, puedo ponerle hola mundo, cualquier cosa. En este caso estamos definiendo una variable de tipo texto, de tipo string, y podemos apreciar ahí que viene de system.string, ¿vale? Entonces es importante que esta parte de aquí, si nosotros la comentamos, todo este tipo de datos desciende de espacio de nombre, si no podríamos utilizarlo. Todas estas variables podemos utilizar dentro de métodos, dentro de funciones, podemos hacer operaciones con ella, podemos concatenar, donde por ejemplo yo puedo concatenar un valor con otro. Por ejemplo, yo puedo utilizar una variable de tipo string, que sería, por decirlo, unión, y acá va a ser igual a my texto, por dar un ejemplo. Y yo para concatenarlo con otro valor, puedo concatenarlo por ejemplo con el mi entero, punto y coma. Seguramente algunos se preguntaron, oye, no marcó error porque acá tengo yo una cadena de texto y del lado derecho tengo un número. Bien, cuando nosotros estamos concatenando un valor o valores de diferentes tipos de datos, en ese caso, como es un tipo de texto, una variable de tipo string, ya la está convirtiendo toda la concatenación en una variable de tipo string. Por ejemplo, si yo pongo acá, incluso puedo poner acá var, y ustedes pueden apreciar que yo con esta palabra reservada var, yo no estoy definiendo ningún tipo de dato en la variable unión. Sin embargo, aquí ya se está deduciendo que al unir una cadena de texto con un número, automáticamente pasa a definirse unión como una variable de tipo string, que en este caso ahí en el tooltip está apareciendo string y union, ¿vale? Unión. Entonces, de esta manera ya estamos viendo los tipos de datos. Vamos a dejar este video aquí para que no sea tan largo. En la siguiente clase vamos a ver algunas operaciones, operadores básicos, vamos a ver una estructura de control, por ejemplo el bucle, ya sea un for, un while, un for each, etcétera, etcétera. Bien, entonces continuamos.